Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Mantenga su Biblia abierta ahí en Lucas 2. Nos encontramos en nuestra serie de Adviento. Hoy concluimos nuestra serie de sermones de Adviento. Hemos estado hablando sobre la adoración y hoy vamos a conversar sobre el nacimiento de Jesús ahí en ese relato de Lucas 2. No sé si le parece a usted, pero para mí la Navidad es una celebración problemática. Tal vez para muchos cristianos también. Particularmente en nuestros países de tradición occidental, Latinoamérica sobre todo, para muchos cristianos no hay fecha más importante que el 25 de diciembre. Y es una fecha importante no solamente por las celebraciones de la iglesia, sino porque también de diversos modos, al menos en nuestra cultura occidental, se la reconoce en los medios de comunicación, como la fiesta de la Navidad, sobre todo en el comercio. Y la inmensa mayoría de las fiestas de las familias latinoamericanas, incluso aquellas que no albergan profundos sentimientos cristianos, tienen la costumbre de reunirse en familia este día, ¿no? Para una cena navideña en Nochebuena. Y tanto en los negocios como en las casas se colocan pesebres, nacimientos con figuras del niño, como de María y José, los pastores, a veces los sabios de Oriente, sabios de Oriente, los animales, alguno que otro ángel. En mi condominio del departamento, ahí a la entrada, había un pesebre que se armó. Para muchos, también la Navidad, eso sí, no es una experiencia agradable. Sobre todo en Latinoamérica siento yo que por historias familiares de familias rotas y lo que las experiencias familiares disfuncionales traen al corazón. Y a veces en muchos se provoca que nos guste celebrar esta fiesta como adultos. Como bien lo sabrá ustedes, familias disfuncionales llevan a fiestas disfuncionales. Y a veces en nuestros corazones quedan esas dificultades y las proyectamos esas experiencias difíciles personales a veces de nuestra infancia en nuestra búsqueda de argumentos para no celebrar este día. Pero al mismo tiempo, aparte de la experiencia personal, la Navidad es motivo de preocupación para el pueblo creyente, para algunos de nosotros particularmente porque sentimos que su significado se ha tergiversado. A algunos nos molesta que el natalicio de un niño que fue acostado en un pesebre, por falta de lugar en el mesón, se emplee hoy día como ocasión para un enorme despilfarro y consumo desmedido, en medio de una población donde incluso no todos tienen que comer. A algunos nos molesta que por razón de los intereses comerciales en esta fecha tan importante se hable cada día menos de Jesús y cada vez más del viejito pascuero, ¿no? Que se haya vuelto una fecha en que a veces nos vemos obligados, forzados a pensar en qué regalarle a todas nuestras inmensas familias, no siempre por cariño o amistad, a veces por obligación social, y donde hasta nos endeudamos por comprar regalos. A algunos nos molesta que el nacimiento de Jesús, en lugar de llevar a la gente a la iglesia para adorarle y celebrarle, la lleva a los centros comerciales, a los que son los nuevos templos de adoración, para adorar al consumo comprando cosas innecesarias y superfluas. Incluso en los países donde el viejito no existe, ¿no? Santa Claus, el Papá Noel no se ha popularizado, no existe esta tradición y usa la tradición de los Reyes Magos en enero, que no son reyes por si acaso. Para muchas personas lo importante en la Navidad son los regalos. Quizá no haya ocasiones que se vea más claramente y tristemente que aunque muchos nos llamamos cristianos, seguimos adorando a los ídolos. Y seguimos adorando especialmente a este ídolo, Mamón, el dinero. Por eso muchas iglesias y organizaciones cristianas, con razón, con argumento, se han resistido a la celebración de la Navidad y se han dedicado a tratar de restaurar el carácter religioso de la Navidad también, frecuentemente negándose absolutamente a cualquier tipo de festividad o participar de la comercialización. El Grinch Canuto, ¿conoce usted alguno de ellos? Por otra parte, lo que sucede frecuentemente en muchos intentos de los creyentes por recuperar el sentido de la Navidad, este es el otro tipo de problema, es como el péndulo contrario, es que nos dejamos llevar por ideas románticas de esta escena. Una imagen bien infantil, bien de la historia que le contamos a los niñitos. Y la Navidad a veces se transforma en una celebración idealizada, romantizada, en la que nos dedicamos a proyectar la belleza del recién nacido ahí en el pesebre como bebito, y de la compañía de los animales que no huelen mal, y de los pastores que pasaban la noche a la luz de la luna, la estrella que resplandece, ¿no? Y en tales casos olvidamos la escena que está aquí, que aquel niño que nació en Belén de Judea no solamente nace por razón de cumplir la profecía, sino también por razón de un decreto tiránico de parte del emperador Augusto, que está ordenando que se haga un censo universal cuyo propósito era probablemente aumentar la recolección de impuestos. Nos olvidamos que María es una jovencita adolescente, embarazada antes del matrimonio en una sociedad machista, legalista, y está arriesgándose a la pena de muerte. Nos olvidamos que el niño fue colocado en un pesebre no porque sea algo cómodo, bonito y romántico, ni siquiera por el gusto de María y José,
para que luciera tan bonito entre los animales, sino porque no había lugar. No había lugar para ellos en el mesón, porque su realidad económica social era bien particular. Y se le daba prioridad en esa cultura a otras personas. El Hijo de Dios nació en bajeza y humildad. Olvidamos también que los sabios de Oriente se vieron obligados a regresar a su tierra por otro camino. ¿Para qué? Para evitar que Herodes matara al niño. Y hay un genocidio, la matanza de los inocentes. Y eso provoca la necesidad de que la familia de Jesús huya a Egipto como refugiados. Volver a la tierra donde sus antepasados fueron esclavos allí en el Éxodo. Y vivir como inmigrantes. El Dios encarnado fue inmigrante y refugiado. Cuando olvidamos los aspectos difíciles de esta historia, complejos de la encarnación, tal vez, aunque insistamos en señalar los errores del mundo con la Navidad y su comercialización, caemos en otro error, el error de romantizar la Navidad. Y la Navidad entonces se vuelve una mera celebración un poco romántica, no de una tranquilidad que tal vez no existe, pero que añoramos. La Navidad también es problemática porque no hay evidencia ni en Lucas ni en Mateo de que la Navidad haya sido el 25 de diciembre. No hay por qué negar eso. Y por esas razones hay iglesias y creyentes que se niegan a celebrar esta fiesta y dicen, esto es una festividad pagana, ¿no? Y sin siquiera preguntarse a veces cuáles son las razones fundamentadas en el Evangelio para gozar este día. ¿Cuáles son las razones por las que los primeros cristianos ven esta historia y dicen, hay que insistir en celebrar la encarnación? Y en medio del caos de estos tiempos, a veces en medio de prioridades desordenadas, nosotros nos encontramos también con un corazón desordenado, con nuestro corazón que sigue estos ritmos desequilibrados o que se rinda a los ritmos de la cultura del mundo. Y nos perdemos deleitarnos en el maravilloso milagro, en el sorprendente milagro que está sucediendo aquí, en la Natividad. El maravilloso e inexplicable misterio del Dios que se hace carne, del Rey que nace en un pesebre. Hermanos, la historia de la Navidad y el texto de hoy nos desafía para que entendamos la Navidad no solo de una manera que se enfoque en rechazar los intereses comerciales de hoy, que por supuesto sí hay que hacerlo, ¿sí? O rechazar toda tradición cristiana histórica porque es tradición y por supuesto eso no hay que hacerlo, ¿no? No es un buen argumento. Pero tampoco nos enfoquemos simplemente en una tradición o imaginación romántica o irreal del pesebre, que tampoco hay que hacerlo. La Navidad debe vivirse enfocados en afirmar el Evangelio. Eso es lo que Lucas está contando aquí. Jesús reina. La realidad de que Jesús reina. De que Dios, el Rey y Señor del mundo y de la historia, se hizo carne y vino a salvar. Si entiendes eso, si lo reflexionas, si lo piensas, si lo meditas, razones te sobran para adorar ante esta realidad. Para rendirte a los pies del niño nacido, para explotar en adoración, como María hizo en su canción, como los pastores hicieron cuando se encuentran con Jesús, como los magos de Oriente. La razón de la Navidad es el hecho de que Cristo vino al mundo, Dios se hizo carne y merece nuestra adoración. Estamos en este texto ante el milagro más glorioso e inexplicable de la historia de la humanidad. Entonces el propósito de esta temporada es que tú adores a Jesús, el Dios encarnado, y que invites a otros a adorar a Jesús, el Rey y Señor. Acompáñame a releer la palabra de Dios. Ya la leímos en Reina Valera 60, así que vamos a leerla en NTV, la que tengo abierta aquí. Lucas 2, 1 al 7. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hasta allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esta es palabra de Dios, hermanos. Recibámosla como las buenas noticias de Dios, el Evangelio. Acompáñame en oración. Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque de hecho podemos leerla en nuestro idioma. Esto es un regalo, un privilegio maravilloso que tantos cristianos en la historia no tuvieron, que tantos otros cristianos perseguidos hoy día no tienen. Estamos ante un momento maravilloso y especial. Tu palabra va a ser expuesta. Así que te rogamos, Señor, que por favor nos hables, que tu Espíritu esté en nuestro corazón y mente. Danos solemnidad, danos humildad, danos temor de ti. Capacítanos, Señor, para entender. Prepara nuestra mente
Prepara nuestro corazón para recibir, danos energía, danos atención, danos inteligencia y danos humildad y docilidad para obedecer también tu palabra. Te pido que nos hables, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Quítame del medio, por favor, para que Cristo sea exaltado. Queremos sumergirnos en Cristo, Señor. Quiero rogarte que tu Espíritu esté en mí para arder en Cristo, para que juntos podamos ser encendidos por el fuego del Evangelio hoy en nuestros corazones. Levanta a Cristo en este mensaje, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos allí en esta narrativa de Lucas sobre el nacimiento de Jesús, está ahí en sus palabras de apertura, comienza diciendo, aconteció en aquellos días, y comienza a hablar de la actividad de este emperador del Imperio Romano y de Cirenio, gobernador de Siria. Esta es gente real, en lugares reales, en la historia real. No empieza con un eras una vez. Esta historia no empieza con las palabras así como si fuera un cuento de hadas. Esto es historia. Lucas nos va a proceder a contar la encarnación como un hecho histórico, la entrada al mundo de nuestro Salvador. Navidad es el poderoso relato histórico de que Dios viene y irrumpe en la historia. Dios hace hombre. Y el niño que nace es Dios encarnado. Entonces Lucas nos pone aquí ya, pone esta narrativa como en perspectiva, ¿no? En el contexto de una historia real, de historia. Pero hay algo maravilloso que hace Lucas aquí. Lucas en este texto nos cuenta la historia de dos reyes. Cuenta historia verídica, por supuesto, pero Lucas usa un recurso narrativo, no es como no existía la disciplina de los historiadores de hoy día que cuentan como hechos uno tras otro. ¿No? Lucas cuenta esta historia de una manera narrativa y cuenta la historia de dos reyes, la historia de dos imperios. Un imperio cuyo rey se sienta en un trono como el gobernador del imperio de Roma, el poder más grande en la faz de la tierra en ese tiempo. Pero el segundo rey no se sienta en un trono, sino está envuelto en unas telas y está ahí en un pesebre donde comen los animales y es pequeño. Y la sorpresa es que este pequeño rey es el verdadero rey, de hecho, es el rey de reyes. Y él gobierna sobre ese otro supuesto gran rey de Roma. El primer rey es Augusto César. César Augusto. Probablemente el más celebrado de los emperadores romanos. El segundo emperador de una larga lista de emperadores en el Imperio Romano, sucesor del gran Julio César. Él se llamaba realmente Octavio, era sobrino nieto de Julio César, su nieto favorito. Roma antes de Julio César era una república, pero vino Julio César con su poderío militar, no sé si conoce la historia. Entra a Roma con un gran ejército y el Senado le entrega las llaves de la casa, lo proclama emperador. Octavio era el favorito de Julio César. Así que cuando César fue asesinado, no sé si conoces esa historia muy famosa, en el Senado, cae a los pies de la estatua de Pompeya ahí en el suelo del Senado. Él dejó su testamento y el Senado nombró a Octavio, Octavio, como su principal heredero. El Senado nombró a Octavio emperador y le dio este título. César Augusto. ¿Sabe usted qué significa eso? El supremo o el sublime o el majestuoso. Era muy humilde César Augusto, ¿no? Los judíos se horrorizaban de este título porque solo Dios era digno del título Augusto. Y Augusto trajo la conocida Pax Romana. ¿Conoces ese fenómeno histórico? Luego de este periodo de tumulto y guerras, antes de él hubo este periodo de guerra y conflictos bajo Julio César para tomar el imperio, pero Augusto acaba con los conflictos e impone dentro de las fronteras un control militar total. Entonces él está convencido de su título casi divino. Yo soy el Augusto, el venerable, el exaltado, porque he traído paz, justicia y he traído salvación a mi gran imperio. Soy el señor y rey. Así decía, por si acaso, no es una locura, así decía el imperio y sus soldados. César es señor. Augusto César era visto como un salvador casi divino, que había traído aparente paz, había traído la paz en este mundo de caos y violencia. Claro, una paz impuesta por la violencia, por supuesto, con mucha sangre. Pero bueno, era el salvador que el mundo creía necesitar, porque muchos clamaban. Y había traído esta paz, la Pax Romana. César Augusto también celebraba la memoria de su tío abuelo, Julio, y le construyó un templo en su honor. Aquí comienza la adoración al emperador. Y dice, no, mi tío Julio César no era solo un hombre, era Dios. Así que debe ser adorado aquí. ¡Qué necedad, ¿no?
Pero en esta historia, la única verdadera deidad que está allí, en los confines de todo el imperio y de toda la tierra, está ahí en el pesebre de Belén. La historia habla también de un decreto terrenal emitido y ejecutado por el primer rey, el emperador de Roma. Establece un decreto donde todos deben retornar a sus casas para ser registrados para el censo, para que paguen más impuestos, ¿sí? En obediencia y sumisión al gran emperador que trajo su supuesta paz que todos anhelaban, ¿sí? Eso querían, más impuestos querían. Quería aumentar la recaudación de impuestos. Y Augusto tenía un tremendo poder terrenal. El poder tanto que con un decreto puede mover a todas las personas de toda la tierra, dice ahí, para que fueran contadas. O sea, con un decreto provocó un tremendo cambio para todos. Paréntesis, es súper irónico igual, por si acaso. Lucas tiene una ironía ahí porque los romanos decían todo el mundo a las fronteras de su imperio. No sé si le recuerda a algún país que pretenda eso, ¿no? Pero era solo su imperio, que está en torno al pequeño mar Mediterráneo, por si acaso, que hoy día sabemos que es un pequeño trozo muy pequeño del mundo. Si lo ve uno en otra escala, en una escala que no sea la escala de Mercator, es una cosa así pequeña el mar Mediterráneo, ¿sí? Bueno, cierre paréntesis, no es todo el mundo, ¿ya? Augusto creía que tenía el control. Y en obediencia al decreto de este César Augusto, José deja su hogar en Nazaret, en Galilea, y va a Roma, a la ciudad de David, llamada Belén. Él sabía que el tiempo ya venía para que naciera el embarazo de María, para que se produjera el nacimiento de Jesús, y no la quiere dejar sola, no quiere estar sin la presencia de su esposo, ni dejarla sola en este embarazo. Aparentemente por eso van juntos. Otra posibilidad también es que María es también del linaje de David. Pero nosotros sabemos algo. La verdadera razón final le gana a esa razón del decreto de Augusto. La verdadera razón final de este decreto es el decreto eterno, de que el bebé debía nacer en Belén. Nosotros sabemos que hay algo mayor. Lucas sabe eso y nos quiere mostrar eso. Que en realidad todo se trata del segundo rey. El pequeño rey, que en realidad es el verdadero soberano. José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, que se llama Belén. Es una ciudad de realeza, el rey David. La historia bíblica nos enseña entonces que este decreto del rey, del primer rey, en realidad se hace en obediencia a un decreto mucho mayor y más antiguo, muy superior a él, promulgado primero en la eternidad, cuando Dios decretó que su Hijo vendría a este mundo para obrar la redención por su pueblo. El Rey eterno, el Dios, verdadero Dios omnipotente, el verdadero Augusto, quien reina antes del tiempo y después del momento donde él obra su creación. Y reinará hasta que sea completada la historia en el fin del cosmos. Él es el gran rey que verdaderamente reina sobre todas las cosas. El Salvador nacería en un momento específico, en la plenitud de los tiempos, en un lugar específico del pueblo de Belén, para una misión específica que ya estaba designada. Y Augusto César no tiene nada que ver con nada de eso, no tiene ni un poder sobre eso. Hasta él es un instrumento para el propósito divino. El propósito y la misión del Salvador de restaurar a su pueblo y al mundo de todo aquello que el pecado había corrompido allá en la caída en el Edén. Ese Salvador que venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Y no solo en la eternidad estaba decretado. Dios lo había anunciado por medio de sus profetas, estaba escrito. Isaías 600 años antes de esto, antes de que a Augusto se le ocurriera decir todas esas leceras que decía sobre sí mismo, Isaías anuncia que vendría un Salvador. Miqueas 400 años antes anuncia que sería en esta ciudad, la ciudad de Belén. Tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los príncipes de Judá, está en Miqueas 5:2 por si acaso se quiere revisarlo. De ti vendrá aquel que el Señor ha ungido. Entonces Lucas nos quiere mostrar un panorama mayor. Todo el aparente aparato imperial y todo el panorama imperial es movido para que se cumpla la profecía. Cada circunstancia. Bueno, eso sigue siendo real hoy. El verdadero Augusto, el verdadero rey, estaba allí en el pesebre. El verdadero excelentísimo, sublime, supremo, digno de adoración. Este hijo de María es el Hijo de Dios, Rey eterno, que cumplirá todas las promesas de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Jesús es el Rey sobre todo, prometido en las Escrituras. Es el descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y en Génesis 3 es el que va a cumplir la promesa de Abraham, donde en sus descendientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Es aquel profeta que sería mejor que Moisés dice, va a venir otro, va a venir otro.
Es el hijo de David, prometido en el pacto con David, cuyo trono sería eterno. Es el Salvador prometido, como dijimos ahí por los profetas. Y que va a rescatar al pueblo de Dios en un nuevo éxodo para servir, para que el pueblo le pueda servir. Es el segundo y verdadero rey. Es el bebé. Por el que los ángeles, de hecho, los ángeles, en el texto que ya conversamos, ¿no? Los ángeles cantan. El ejército del Dios soberano de los ejércitos. El ejército del soberano Dios de los ejércitos. Eso es huestes celestiales. Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, proclama. El ejército del Señor dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, pax romana. ¿Eso dice? En la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esa es la verdadera buena noticia. La verdadera paz. No esa impuesta por la fuerza y la milicia que le gustaba a Augusto César, ¿no? Y que tantos ponían su esperanza en él. La verdadera paz. Entonces, no sé si usted está percibiendo el escándalo que Lucas está levantando aquí. Espero ya se esté dando cuenta. Porque esta es una batalla de imperios. Bien paradójica, sí. Pero este bebé envuelto en pañales es el verdadero rey del mundo. Augusto César es un usurpador. Jesús, el Dios encarnado, reina y merece nuestra adoración. Esta es la verdad del mundo. Esto es historia. Esta es la historia. Esa es la porción del cristiano, de hecho, darle gloria y honor a ese rey, el único que merece todo dominio, poder y adoración, el Dios encarnado. Y si tú crees en Jesucristo, nos uniremos a estos ángeles cantando, los pastores, los magos de Oriente, María cantando, nos iremos a los ángeles cantando, digno es el Cordero que fue derramado por nosotros, de recibir toda gloria y adoración. Eso es la Navidad. Entonces, Lucas, así como genio literario, nos muestra esta escena paradójica, paradójica, proclamando que hay un nuevo Señor, verdadero Señor. Tristemente, siglos de cristianismo que han romantizado un poco esta historia nos han cegado de ver esta polémica. Lo polémico que es que hay un nuevo rey, un nacimiento de un nuevo rey. Esa que le decía, batallas de imperios, ¿no? Por eso Herodes quiere matar a Jesús, porque llega su reemplazante, según él. Nos hace perder la polémica a romantizar la idea. Entonces, Navidad no es solo un tiempo para meditar en la bonita historia de Belén. Es para repensar dónde pongo mis esperanzas. Es para cuestionar nuestras idolatrías. Para bajar del trono a todo falso Dios que quiera usurpar el trono de nuestro corazón, que solo pertenece al niño de Belén. Navidad es un tiempo para que tú cuestiones y revises tu corazón. Porque si Jesús es Señor y Rey, significa que no hay ningún otro Salvador, ni ningún otro Señor, ni ningún otro. Sin importar lo que esté pasando en el mundo, lo que veas que está sucediendo hoy, en las noticias o en tu vida personal. La historia de la Navidad nos recuerda que Jesús reina. Todos los imperios pasarán. Solo el reino de Cristo permanecerá. César cayó, Herodes cayó, Augusto César cayó, y toda otra pretensión humana durante la historia, y todos caerán. El reino de Cristo es el único que perseverará por los siglos y lo hará por la eternidad. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso dijo Jesús. No hay nada más sólido nada más sólido donde puedas poner tu esperanza y gozo. Incluso en medio de nuestros tiempos tan caóticos. Jesús es el Señor. Este niño tendría Lucas levanta una tremenda polémica porque su relación con toda otra autoridad y señorío es vengan y ríndanse. Es el rey que que es ya el verdadero rey sobre todo, y se consumirá en la historia donde toda rodilla se doblará ante él. Por supuesto, nosotros sí sabemos la historia. Es un emperador, un rey, un gobernador bastante diferente, ¿no? Lucas nos contará cómo Jesús conquista, cómo pelea la batalla, de una forma bastante diferente que Augusto César, dando la vida en la cruz. Entonces, Lucas quiere que veamos en este texto que Cristo reina. En esa época era Augusto y los poderes humanos. Tal vez hoy a veces un poco es la amenaza de nuestro corazón también. Pero hay tantos otros ídolos que quieren usurpar el trono que pertenece al Señor en tu corazón. El dinero, tal vez el trabajo, el placer, el consumo, la comodidad, el yo y mi felicidad individual, ¿no? El individualismo.
También la política y el poder y tantos otros, que quieren decir, no, ok, yo tengo la solución para el mundo, yo puedo traer la pax romana que tanto anhelas. Sorry, pero los ídolos solo hacen falta promesas, hacen falsas promesas, perdón. Solo falsas promesas. Los ídolos no tienen poder para traer paz. El único que trae en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Con esta historia de los dos reyes, entonces, de este supuesto gran emperador y del pequeñito verdadero soberano rey, Lucas busca que te preguntes en tu corazón, ¿quién es el verdadero Señor de tu corazón? ¿Quién es para mí el verdadero Señor del mundo? Y Lucas quiere hacerte ver, quiere hacernos ver que ese niño que está ahí en el pesebre es el verdadero Señor sobre todo. De eso se trata la Navidad. Dios es el Señor de todo que se hace carne. Navidad es un tiempo para que repienses tus esperanzas. ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿He puesto mi esperanza de paz en algo que no es el Señor Jesucristo? ¿He puesto mi esperanza en que algo satisfaga mi anhelo de paz, seguridad? El Señor nos libre de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en que otros nos traigan paz, que venga otro Salvador, otro César Augusto. Salmo 146, no confíes en los hombres porque en ellos no hay salvación. La primera Navidad sigue preguntándonos a nosotros, ¿quién realmente reina en tu vida y en tu corazón? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Para tu futuro, para el futuro de tu familia, para el futuro de este país, para el futuro del mundo. ¿En qué cosa estás depositando tu confianza que no es la gloria de Jesús el Señor y su glorioso evangelio y su señorío? Porque poner tu confianza y tu esperanza para tu vida en otra cosa es desperdiciarlo. Poner el bienestar de tu familia, de este país, del futuro del mundo en otra cosa es un engaño de los ídolos. En el dinero, en la satisfacción inmediata, las ideologías políticas de la diestra o la siniestra. En el poder político que prometa en este mundo en crisis paz y prosperidad y justicia en su maravilloso nuevo imperio. Mesías de fantasía, hermano. O sea, no sé, la tecnología. Hace poquito estaba viendo unos videos en YouTube de los predicadores de la inteligencia artificial. De verdad son predicadores. Parece un evangelio. Traeremos paz y salud y prosperidad a todas las naciones. Estos son los que anoté aquí porque son los que se me ocurrieron. Hay muchos más, hermano. Falsas promesas, falsos evangelios. Porque no necesitamos otro Salvador. Ya nació en Belén. ¿Sí? Por si acaso. Si Cristo es Señor, solo en Jesús el Rey hay esperanza. Para ti, para tu vida, para tu familia, para quienes amas. Solo en Jesús hay esperanza. Para este país, para esta ciudad, para este país y para el mundo, solo en el Evangelio de Jesús hay esperanza. Lucas nos llama en esta polémica de los dos reyes a vivir el reino de Cristo en medio de todos los engaños de este mundo. Que seamos un pueblo que se entiende como participantes del reino de Jesús. Que aunque el mundo diga, no, esas son personas insignificantes. La verdadera grandeza está en participar del plan de redención de Dios. El Señor te invita a participar de su reino y que lleves su salvación, su paz con su evangelio a todos aquellos que el Señor quiera llamar para su gloria. Tienes el privilegio de ser invitado a ser participante del reino de Jesús. Entonces, querido hermano, ¿quién es el verdadero Señor de tu corazón? Y si aún no te has rendido al Rey de Reyes, ríndete a Él. Solo debes creer, humillarte, rendirte a Él. Así como hicieron los pastores que se enteran de la noticia y van al pesebre. Como hicieron los sabios de Oriente que vieron la estrella, viajan al pesebre. Dios se hizo hombre y vino a dar vida, a dar su vida para que tú tengas vida. Y Él te llama hoy. Ven y síguele. Esta historia de Navidad, hermanos, que Lucas cuenta, por eso les digo que yo encuentro que es un genio literario, porque continúa con una tremenda sorpresa. Porque este rey, prometido y glorioso, en este maravilloso plan, nace en humillación. Y su ejemplo nos llama a entregarnos también, como a seguir su vocación. Sucedió que mientras estaban allí, versículos 6 y 7, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, María, ¿no? Lo envolvió en pañales, a su primer hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El verdadero rey está en un pesebre, no en un palacio.
porque no había lugar para Jesús Augusto, el verdadero Augusto, en el mesón, el sublime, soberano y excelente. La entrada de Cristo, del Verbo encarnado a este mundo, está en este panorama de humillación. No había lugar para él, para que reposara su cabeza de manera cómoda. Como adulto, Jesús reitera esta enseñanza, ¿no? Él dice, el Hijo del Hombre no tiene lugar para apoyar su cabeza. Él no tuvo lugar nunca para estar en comodidad, en medio de riqueza incluso. Que no fuera algo que no fuera suyo. El manto de la entrega y la humillación se extiende sobre este niño, envuelto en ásperas telas que tal vez son como vendas, colocado probablemente en el nicho de una roca que se usaba como comedero para los animales en ese tiempo, pero transformado en una especie de cuna rudimentaria. Tenemos que pensar en el contexto. Piensa en la expectativa mesiánica que tenían el pueblo de Israel. ¿Sí? Habían dicho que Dios volvería, restauraría a Israel y establecería su reino desde Jerusalén sobre toda la tierra. ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué reino esperaban y qué tipo de rey? Un glorioso rey, así estilo César Augusto, pero judío. ¿Sí? Ciertamente no uno que naciera en esta pobre condición de humillación. No es así como debería ser la cosa. ¿Sí? No es así como la gente esperaba que fuera en el siglo primero. Los profetas lo habían dicho, vendría un poderoso rey, el gobernante, pastor del pueblo de Dios, ungido. Pero el soberano sobre todo está aquí, indefenso y pequeño. Dios da al mundo, entrega al mundo su propio hijo para que se sacrifique. Y nace en esta tierra en esta ciudad que no estaban en los mapas. Desconocida. ¿Quién podría haber imaginado esto? ¿Quién podría haber soñado esto? De que el verdadero soberano del mundo y de la historia, que Dios, conversamos el miércoles sobre esto, qué tremendo que el soberano rey se hace un bebé de pecho, que Dios pueda ser sostenido en las manos de una mujer, de una jovencita, que el dador de la vida nazca, y que así es como Dios decide revelar su glorioso plan para salvar el mundo. Cristo, el Cristo, nace y vive en humillación y entrega. Humillación en su entrada al mundo, humillación en su salida al mundo, en la crucifixión. Y así es como Dios ha querido salvar. Por eso Pablo dice que el Evangelio es locura, ¿no? Así es como Dios va a cumplir sus promesas. La escena del pesebre nos muestra al Dios que vino a traer salvación, al Dios que vino a traer su reino, paz, justicia, todas esas cosas que resonaban bastante en esa época. Pero Lucas quiere enseñarnos ahí en los últimos versículos que ese es un reino al revés de lo que el mundo espera. El mundo está patas para arriba. Dios viene a poner el mundo en orden. Como decía nuestra hermana Carmen al principio, Dios muestra su amor en la entrega de Jesús. Juan 3:16, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, que lo amó de esta manera, entregando a su único hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos de recuperar el tema de la entrega, de la humillación de Jesús en nuestra celebración de Navidad, contemplando que es parte esencial del sentido de la Navidad. La Navidad de la historia del Jesús que se entregó, del Dios que se dio, no solo para que lo disfrutes, porque el Dios que se dio a sí mismo nos llama a darnos unos por los otros. Estábamos hablando de Juan 3:16. Bueno, primera de Juan 3:16, por si acaso la carta del mismo autor dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo y va a su hermano a tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Navidad es una oportunidad para darse. Eso es parte del sentido de la Navidad. Meditar en el que se dio y dar. Una oportunidad para la generosidad. Para que separemos espacios de nuestra rutina, de nuestras vidas centradas en nosotros mismos para ver al prójimo. Y para procurar compartir bendición, incluso a sufrientes y hambrientos. Y para que en medio de este mundo egoísta que nos invita solo a centrarnos en nosotros mismos, podamos encarnar la entrega de Jesús, la misma entrega del niño Jesús en el pesebre. Navidad es un tiempo para entender que debemos imitar el llamado de Jesús, la vocación del niño Jesús, la entrega de Dios. Navidad no es solo para que disfrutes tu tiempo en familia, que obvio que es bueno,
No es solo para que veas la historia de Navidad, que enternezca tu corazón, que también es bueno, que obvio sí, es maravilloso. Es para también meditar en su entrega y lo que Él vino a hacer. Y para que la iglesia quiera imitarle. Para que tú quieras ser parte de la entrega de Jesús y para que imites la vocación del niño Jesús. ¿Cómo imitas la vocación de Jesús? Tal vez el primer paso es simplemente abrir los ojos y ver cuánta necesidad hay en el mundo y cuánta oportunidad tienes para actos sencillos. Y que cuando veas tal necesidad no te quedes indiferente. Y busques hacer algo, comenzar a servir, mostrar amor al que tienes al lado, compartir el Evangelio con palabras, acciones y vida. La Navidad es una historia poderosa que te invita a hacerte parte de ella. La realidad de la encarnación es esa. Dios se hizo carne y vino a servir y llama a su pueblo a imitarle. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, dijo Pablo en Filipenses. Lucas quiere en este texto formarnos como iglesia entonces, hermanos, moldearnos para ser una iglesia que entienda el sentido de la Navidad. Dios vino a salvar por medio de esta gloriosa, misteriosa encarnación. Que seamos un pueblo diferente en medio de este mundo que ha distorsionado esta festividad para adorar a los ídolos. Entonces, lo primero que has de hacer, lo primero que te desafío a hacer es contemplar el milagro maravilloso y sorprendente que está sucediendo aquí. El milagro en el que se deleitó María, los pastores, los magos. Dios ha hecho carne y Dios ha venido a un vientre humano y decidió hacerse un niño de pecho. Decidió hacerse participante de nuestro sufrimiento. Y así, de manera paradójica, es como ha traído su salvación, su reino, su paz al mundo. Entonces Lucas te llama, en primer lugar, a deleitarte y gozarte en ese milagro. Canta, alaba al Dios encarnado, todos los días, por supuesto, pero también en Navidad, no tengas problemas. Si le cantas todos los días, todos los domingos, aprovecha este tiempo para renovar tu adoración al Señor. Debemos recuperar ese sentido esencial de la adoración en la Navidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Eso debe ser. No es la familia, no es los regalos. Hay una canción que yo cantaba de niño, mis profesoras de escuela bíblica dominical me enseñaron. No es el árbol, ni el turrón, ni los adornitos que pondrás. Cristo vino al mundo en Navidad y eso es lo que importa. Hemos de deleitarnos en el sentido de la Navidad. Dios vino a salvar y la iglesia es llamada a gozarse, a alegrarse, celebrar la salvación que Dios ha traído. Si tal vez a ti te produce, por todas estas cosas que conversamos al principio, ¿no? Tensión, incomodidad este tiempo, habla conmigo, tal vez te puedo recomendar algún libro, tal vez podemos orar por eso, tal vez puedes trabajar para entender las razones por las cuales s- eh, la tradición cristiana de los primeros siglos empezó a celebrar la encarnación. Razones del Evangelio que llevaron a la iglesia antigua a decir, hay que celebrar este misterio, la milagrosa encarnación de Dios en Jesucristo. Es una fecha para meditar. Que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hecho histórico más milagroso, sorprendente, asombroso? Dios se humilla a sí mismo, trae su reino y su salvación. Y si eso no te da, no sé, así como escalofrío, no sé qué más te puedo decir. De verdad, no hay verdad más maravillosa, perdón. Se me acaban las palabras y esto no te produce nada. Porque este es el milagro más glorioso en que un creyente se podría deleitar. Dios vino a salvar. Necesito, necesito decir esto, ¿sí? Un medio paréntesis, no tan corto. No te estoy diciendo que quemes el árbol, ¿sí? ¿No? Que saques las lucecitas, que dejes de hacer cenas y hacer cena con tu familia, que no regales nada, ¿no? Que sea un Grinch canuto, ¿no? No te pongas a tratar como pagana fiestas, tradiciones cristianas que hermanos creyentes en la historia iniciaron por una razón en el Evangelio. Siglos antes de que tú y yo siquiera naciéramos, ¿no? La invitación es recuperar el sentido de por qué se hace lo que se hace. Y tal vez examinar en tu familia si debo hacerlo o no, por supuesto, es válido. Repensar algunas prácticas, dejar algunas si lo amerita y está tomando un lugar incorrecto en tu corazón. Entender que la Navidad se trata de Cristo y darle a lo demás el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es ese? Segundo lugar. Algunos ejemplos. No te sumes al afán y al estrés social de esta época. Puede ser una decisión. No afanarse y estresarse por cumplir, por ejemplo, con una fiesta perfecta o una cena perfecta.
Nutre un tiempo de comunión y de paz familiar, por ejemplo. Separa un espacio para juntos reunirse y dar gracias a Dios como familia por lo que ha hecho este año en sus vidas. Levanta la palabra de Dios si tienes la oportunidad en tu familia durante su celebración. Lee la historia del nacimiento, si te lo permiten, o regala un versículo, no sé. Adoren juntos al Señor en esa noche, no sé, oigan villancicos y alabanzas, vamos a tener un servicio al cual están todos invitados, donde eso vamos a hacer. Cantar al Señor y adorarle por su encarnación. Si quieres seguir esas tradiciones, hazla con sentido. Si haces regalos, por ejemplo, a tu familia, hazlo con prudencia, por favor, no le enseñes a tu hijo que amen los bienes materiales, que se unan al ídolo del consumo y que amen la Navidad porque, oh, quiero regalos, ¿no? Que puedas esforzarte porque ellos amen la Navidad porque Jesús vino al mundo. No estoy diciendo que no hagas regalos, tampoco puedes seguir esa tradición con significado, dar un regalo como, o sea, eso surgió como un símbolo en la tradición cristiana, un buen símbolo. No fue inventado por la cultura de consumo porque no existía el capitalismo cuando los cristianos daban regalos en los primeros siglos, ¿sí? No existía ni en la imaginación de nadie todas esas lecciones. Los sabios de Oriente fueron los primeros que regalaron regalos en la segunda Navidad, probablemente, o tercera tal vez. Al mismo Jesús. Y Jesús se regaló a sí mismo. Lo que hizo la cultura nuestra es distorsionar los regalos, ¿no? Como la idolatría hace. Distorsiona lo bueno. Pero no tires la guagua con el agua de la tina, ¿no? ¿Conoces ese dicho? Entonces, puedes hacerlo con tu corazón en un lugar ordenado, tal vez. Si no puedes hacerlo ahora, bueno, creo que es válido tomar decisiones radicales, por supuesto. Mata a los ídolos, eso es lo primero, pero tal vez puedes hacerlo sin preocuparte solo de adquirir, de consumir, de comprarte tú la última tecnología, no sé, la última ropa, lo más bonito, comprarte aquel engaño que esta publicidad te convenció de que eso es lo que necesitas y te va a hacer feliz. Cambiar de celular, qué sé yo, o comprarte la cosa nueva que salió. Buena idea, por ejemplo, preocuparte de si tu hijo tiene su propia Biblia, o regalar un libro devocional, algún libro para meditar en la escritura, y sobre todo regala a ellos tu tiempo, la disciplina de tener tiempo diario con Dios, ¿sí? Da un regalo, por ejemplo, solo, y no miles. Y en ese momento recuerda por qué se da originalmente regalo en la Navidad. Agradezcan a Dios juntos como familia, por ejemplo, por el regalo de Jesús, el mayor regalo. Busca espacios tal vez de generosidad también con tu familia para darle a otros. Sobran necesitados en esta ciudad. 2000 y tantos, me decía el Moris la otra vez que era el catastro. Separa espacios de tu rutina, de tu vida familiar. No necesitas contarle a nadie, no necesitas que yo te diga esto, no necesitas que yo te mande, no necesitas que la iglesia se organice para que seas generoso. Y para copiar la entrega de Jesús, procura traer bendición a personas que el Señor te pone alrededor. Tus hijos en 10 años no van a recordar el regalo, el juguete o las decenas de juguetes tal vez, de los bienes materiales que le regalaste en la Navidad del 2024. Sorry, no se van a acordar, pero sí se van a recordar de tu fidelidad al Señor a través de los años. Sí se van a recordar de que tú les anunciaste lo que sí era importante. Y sí van a recordar el Evangelio si el Señor fructifica su palabra en su corazón. Sí van a recordar que tú dijiste lo más importante es compartir la noticia de que Jesús vino al mundo para salvar. Esta hermosa historia, hermanos, es una historia para compartir. El miércoles hablábamos allí con el hermano Pepe cómo estas historias siguen conmoviendo. Han pasado siglos y siguen tocando el corazón de una manera tan profunda. Y hay gente afuera que está anhelante de que esta historia toque su corazón, que necesita escuchar la historia real de la Navidad. Esta es una fecha de oportunidad, una fecha para proclamar con aún más fuerza al mundo la poderosa verdad de la encarnación. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Jesús nació. Dios amó al mundo de esa forma. Él nos olvidó de su misericordia y fue fiel a su promesa al traer bendición al mundo. Tanto amó que Él vino. Esta es una fecha para proclamar. Entonces, aprovéchela, po. No sea Grinch. Es una oportunidad para proclamar, con palabras, con acciones, con vida. Proclámalo, predica el Evangelio. Con tus palabras, que Dios vino a salvar. Predica con tus acciones, con tu vida, que Dios vino a salvar. Así como Él lo hizo, con su vida, que se humilló y vino a servir. Esa es la forma más potente que mostramos al niño de Belén. El texto nos llama a ser una iglesia que proclama al Dios que vino a salvar, que nos llama a responder a su obra en medio de este mundo en caos y lleno de idolatrías. Nos llama a responder a la venida del niño de Belén, proclamando el reino de Jesús a este mundo perdido.
proclamando que solo en Él hay paz, seguridad, justicia. Esta es una oportunidad poderosa, una fecha poderosa, con una oportunidad poderosa para proclamar a Jesús como el Rey del mundo. Y decir, el reino de Cristo puede venir a tu corazón por medio del Espíritu Santo. Y hay salvación para todo el que cree por causa de ese niño que durmió en el pesebre. Cierro con esto, hermano. Tal vez escuchar la historia de la primera Navidad a ti ahora no te hace nada, no te hace arder el corazón. Tal vez estás acostumbrado a oírla, tal vez algunas de estas cosas que te comentaba al principio son tu caso. Y es una fecha compleja para ti, puede ser. Tal vez te abruma también como a mí que el mundo ha perdido el sentido del nacimiento de Jesús. Tal vez te abruma también como a mí que la iglesia se contagia de eso. Pero Navidad es un tiempo para volver a escuchar la maravillosa historia de Dios que se hizo hombre para que tu corazón vuelva a arder ante esa incomparable noticia, para que no sé, así como decías tú, tus huesos se enciendan, así como en Lucas 24 los discípulos, ¿no? Meditando en el poderoso e incomprensible misterio de la encarnación. Dios decidió intervenir en nuestra podredumbre. Y eso ya es maravilloso, pero decidió venir Él mismo, hecho carne, y vivir nuestras miserias como nosotros. No en privilegio, sino en humillación. Gracias, Jesús, porque siendo Dios te hiciste hombre. Jesús hizo bebé para salvarnos. Entonces, hermanos, ¿cómo no va a ser glorioso? ¿Cómo no va a ser esta una noche divina, digna de recordar? La noche cuando nació el Salvador. Entonces, contempla el misterio y dobla tus rodillas. Ríndete, adora. Ven al Rey Jesús y adora. Como los pastores, como los magos de Oriente. Oye esta historia narrada en el nacimiento, cantada en canciones, recordada en comunidad, y adora al Dios encarnado. Es mi oración, hermano, es mi oración que tu corazón vuelva a arder esta Navidad, apasionado por Jesús. No por los regalos, ni la cena, ni el tiempo familiar, solamente son cosas hermosas, como le dije, para disfrutar en familia. Pueden ser buenas si se hacen con sentido, si les damos lugar correcto. Segundo, tercer lugar, si la usas para recordar a Dios en familia, recordar a Jesús en familia y no para los ídolos. Pero sobre todo, hermano amado, es mi oración que tu corazón vuelva a arder, que tu corazón vuelva a arder por Jesús en esta Navidad. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Señor nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, porque decidiste intervenir en la historia y venir para salvarnos. Gracias porque viniste a una humanidad perdida, Señor, para traer salvación. Gracias, Señor, porque viniste para ser nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Viniste a traer paz verdadera a tu pueblo. Renueva nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra adoración, Señor, en este tiempo de Navidad. Reenciende nuestro corazón con esta maravillosa y hermosa historia. Trae tu paz a nuestro corazón. Tú eres el que trae paz, Señor. Te pedimos que nos libres de poner nuestra esperanza, confianza, y que venga otro que nos traiga paz. Algún ídolo. O así como gusta César, Señor, líbranos de creer que algo o alguien nos puede traer ese gozo profundo al corazón, esa paz que solo tú puedes traer. No queremos confiar en otros salvadores. Solo tú eres el Salvador. Solo tú puedes traer paz a nuestras vidas. Solo tú puedes traer gozo a nuestra familia, a nuestras ciudades. Solo el Evangelio de Jesús puede traer paz a nuestro país. Ayúdanos a difundir esa noticia, Señor, esa noticia de paz verdadera. Te pedimos que tu pueblo sea fiel a tu mensaje, Señor, fiel a tu llamado, no poniendo su corazón en falsa esperanza, no a engaños de hombre, a las esperanzas del mundo, Señor, no a los ídolos. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que refleja esa paz al servir, al amarnos unos a otros, imitando a Cristo en su humillación, imitando a Cristo en su entrega, a ese rey que se hizo siervo. Ayúdanos a ser siervos, Señor. Y te ruego, Señor, que tú permitas que podamos levantar a Jesucristo en nuestras familias en esta Navidad. Danos oportunidades, Señor. Abre los corazones para que tal vez aquellos familiares nuestros que no te conocen y con quienes vamos a compartir tengan su corazón abierto para escuchar esta hermosa historia. Usa nuestras bocas, Señor, para que tu Espíritu toque esos corazones. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.